este stand de Chile, su libro 50 años del golpe en Chile, testimonios. Manuel Capitán Cianuro es originario de la ciudad de Constitución, Chile, escritor y fotógrafo de oficio, comunicador social de profesión. Ha logrado adentrarse con sus textos en distintas disciplinas literarias, publicando 12 libros en los géneros de poesía, ensayo y cuento corto para adulto, y un cuento infantil, además de una serie de artículos y columnas de opinión en varios medios de prensa chilenos. Es, así como él mismo dice, un nómade de las letras. No tiene arraigo por sitio alguno. Con sus libros ha llegado a muchas latitudes como participante de Feria de Libros nacionales en su país, como internacionales, conversatorios, conferencias y una gama de actividades relacionadas con el mundo literario. En el momento en el que Manuel me dijo, ¿me ayudas a presentar mi libro?, yo dije, ¿qué? Es un honor para mí estar aquí y una grata sorpresa que haya confiado en mí para darle lectura y presentarlo. Este libro, quisiera yo primero leer un pequeño texto que surgió después de leer los testimonios que en este aguardo. Cuando la moneda cae desde el aire, cuando el destino se entinta de rojo y el mar es su testigo, cuando el temblor en las entrañas busca socavar a las conciencias y se reciclan funcionarios con cruces ganadas y los cadáveres deambulan sobre cárteles puestos con la esperanza de una memoria que no se diluya con el agua corriendo sobre la tinta. 50 años del golpe es un libro en el cual no acabamos de conocer la magnitud de este hecho. Sin embargo, es también un recorrido que yo le podría decir de la memoria, de la geografía, en algunos de los testimonios, que yo ya diría no nada más es como el vaciado de una serie de entrevistas, sino relatos narrativos. Bien los puedo considerar cuentos cortos a cada uno de estos testimonios que nos van a rasgar el alma porque es real, sucedió. Él da apertura con el discurso que ahora ya es famoso y que debo de reconocer que gracias a ti conocí en su totalidad, porque solamente sabía algunos fragmentos o frases que hicieron célebre a Salvador Allende. Me voy a permitir leer un fragmento de este discurso de despedida. Allende ha llegado a las 7:15 am a La Moneda, que ya está rodeada por tropas del ejército. A las 8:15 am comienzan a silenciar las radios con bombardeos desde aviones de las Fuerzas Aéreas de Chile. A las 9 de la mañana se producen los primeros disparos en La Moneda. A las 9:15 am Allende hace este discurso por Radio Magallanes, que todavía no es silenciada, es su último discurso. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral
para los que han traicionado el juramento que hicieron. Y en ese discurso Salvador Allende les habla a los soldados, les habla a los pobladores de aquella región. Y hay una parte que de hecho es citada en varios testimonios, que dice: trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. Y continúa el discurso del presidente Salvador Allende en aquel martes 11 de septiembre de 1973. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Sin duda el golpe de Chile fue avasallador, y estas palabras en mí ahora resuenan gracias a este libro. Pareciera que no ha pasado tanto tiempo y pareciera que se aprendió la lección. Y en muchos de los testimonios que aquí él cita, nos dicen: no es cierto que se haya aprendido. Después de este discurso, me voy a permitir también citar un pequeño fragmento del testimonio de un niño de 6 años, ahora aquí a mi lado. Nada está olvidado. Un final para el inicio de la oscura noche. Hay momentos en donde me siento frente a la computadora y me pongo a escribir lo que la vida me entrega como experiencia o simplemente vivencias. Tantos momentos que me llevan en el recuerdo a caminar por una historia que construí con la compañía y apoyo de otros, en especial de mi familia, mas es una historia propia que sí puedo referenciar a la hora que alguien pregunta: ¿a quién le has ganado? Solo le gano diariamente a la vida que me acerca al momento de ser eterno. Él se adentra en el dolor del recuerdo, en las anécdotas que tuvieron que ver precisamente con aquel 11 de septiembre de 1973, que él era solamente un niño. Imagínense lo que fue, que estaba en su casa y de repente llegó una vecina a decir: mataron a tu presidente, somos libres. Y obviamente en los testimonios vamos a ver diferentes versiones de los hechos, pero todas y cada una de los 24 testimonios que él nos comparte de personas que ahorita él nos comentará, porque yo hasta el momento no he podido platicar con él, si los tuvo frente a frente, si fue por medio de una entrevista virtual o cómo. Hay algunos en donde queda claro que los conoció y hay otros que sí me gustaría saber. Si hay algo que queda claro en esos testimonios es el rescate de la memoria, el rescate de la historia
tan importante en estos días, no solamente en Chile, sino en todos los países. De este libro aprendemos todos. Y bueno, en particular quisiera compartir un pequeño fragmento que escribió otro escritor, o más bien, no escribió, dio otro escritor, en donde hace una analogía y relación entre lo que sucedió en Chile y lo que sucedió en Argentina, y entonces vemos la dualidad, digamos, de esas realidades tan complicadas, de las que muy probablemente todos sabemos o no. Entonces, es un apellido Ceroni, Luis Ceroni, ¿tú lo ubicas? A ver, ayúdame, que me ayude él, que lo tiene como más preciso, porque hay muchas gracias, ya ven, él sí lo tiene de pe a pa. Este se titula Entre gotas e historias por la mitad. Fue dado por Luis Ceroni, escritor, excombatiente de Malvinas. Es bien curioso cómo los testimonios que más me hicieron ruido o eco son los que comparten desde la visión infantil de aquel tiempo en donde eran unos niños. En 1973 tenía 11 años. En esa época solía dormir hasta tarde y levantarme minutos antes que empezaran los 3 chiflados. Almorzaba con una sonrisa en la cara y mi mirada fija al televisor. Luego, mi madre me ponía el guardapolvo blanco y me mandaba caminando a la escuela. Después de volver del colegio a las 5 de la tarde, tomaba Nesquik con pan con manteca y con el último bocado en la boca salía corriendo a la esquina del almacén de Don Cabana, lugar de reunión de la barra. En este testimonio en particular, en el inicio, vemos cómo es un rescate geográfico de lugares, de menciones estratégicas para identificar qué sucedía. Más adelante dice, por esos días mi padre, contador de la historia por la mitad, al ver mi incipiente curiosidad con el peronismo, me comentaba al pasar que Perón ordenaba quemar iglesias tratando de desalentarme. Años después me enteré del bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, donde murieron más de 350 personas y 2,000 heridos. Esa parte se le olvidó de contar a mi padre. Con la poca formación política de ellos y la televisión como una educadora sesgada, la noticia del golpe de Estado en Chile quedó en el olvido. Pocos años después, con la llegada a casa de un pintor de brocha gorda llamado Manuel, chileno por cierto, me enteré de la realidad de Chile. Y es precisamente en ese contacto que tiene este personaje con Chile que comienza a recordar. Y pues quiero cerrar mi participación diciéndoles que Manuel Capitán Cianuro es un escritor polifacético, es un fotógrafo de la palabra, y en este libro lo vemos. Creo que no hay mejor manera de rescatar la historia de Chile
con este libro. Yo los invito a escuchar en particular a Jesús Cruz Flores, que a diferencia de mí, no nada más por la edad, sino por la sapiencia, no le quise decir viejo, disculpen, no, mayor, no le quise decir mayor, bueno, es un hombre sabio. Muchas gracias, querido público atento, ¿verdad? Es la cosa de estar en vivo grabándose. Y grabando. Bueno, a diferencia de mí, él antes de leer este libro y de presentarlo, ya sabía mucho. Yo me vine a enterar prácticamente de todo. Yo sabía quién había sido Salvador Allende, pero no sabía tantos detalles como los que se retratan, y mucho menos las realidades. Vuelvo a repetir, los testimonios que en mí me marcaron son aquellos que hablan desde la visión infantil. Jesús. Bueno, agradezco ante todo, Manuel, el estar aquí en el stand de Chile, en esta presentación de este libro que es tan importante, porque es una de las memorias de América Latina, porque hay memoria en México, hay memoria en Argentina, hay memoria en República Dominicana, hay memoria en Cuba, hay memoria en Nicaragua, hay memoria en El Salvador, hay miles y miles, millones, yo diría ya, de desaparecidos, y no hablar del México actual. Bien, el vuelo de un cóndor dejó caer las esquilas de las muchas de un destino, por la razón o por la fuerza. Reverso y anverso cayeron, la historia giró en radical apostura. El viento llevó silencios rotos, los silencios agrietaron la arena de la playa con sangre cual destino indeleble. Tinta invisible ante la estrella gobernante a fuerza de asumir. Bien, hablar de la dictadura chilena, ya lo comentábamos, es hablar de todas las dictaduras de América, pero es donde inicia con mayor fuerza, o donde se ve bien claro el Cóndor, ese proyecto que pegó en 8 países de los 13 que tenían dictadura, y México no se salva porque era una dictadura de partido, y años antes habíamos tenido nuestro 1968, y posteriormente Tlatelolco, y posteriormente tuvimos el casco de San Cosme, y los del 68 buscaban que aparecieran los del 58, o sea, era lo que pedían, que salgan de Lecumberri los que están presos y que aparezcan los desaparecidos del 58. Entonces, 50 años de golpe en Chile, estos testimonios nos llevan a decir, esto no es Chile, esto es México, esto es Uruguay, esto es Argentina. La historia de ellos es la historia de todos los latinoamericanos, y se salvan muy pocos. Brasil. Y para no hacer pues muy largo la cuenta, porque nos llevaríamos horas hablando del tema, la moneda cayó por alguien en que confió Salvador Allende, que es un hecho muy similar a lo que nos sucede en la revolución de 1917 con Madero, cuando confía en Huerta. Madero confiaba en que Huerta le iba a salvar de la azonada. También el Salvador Allende confiaba en que tenía el apoyo de Pinochet. Al final de cuentas son traiciones que son muy similares en toda la América Latina y que nos llevan a dos cosas: la lucha entre liberales y conservadores, que esa es la problemática de toda América Latina desde la independencia hasta la fecha y al día de hoy. Lo mismo va a ocurrir en Colombia, lo mismo va a ocurrir. Y hablando de liberales, pues Allende era un excelente liberal. Bueno, te paso el micrófono. Bueno, gracias. La verdad, escribir 50 años del golpe
en el año que se conmemora los 50 años del golpe e incorporar a 3 argentinos en los 40 años de retorno a la democracia en Argentina me parecía interesante y, como bien dice Jesús, es muy apropiado además mezclar, porque si bien es cierto el golpe nos toca a nosotros directamente como chilenos, el golpe fue una cadena de situaciones. Blanca habla de Luis Ceroni, un escritor excombatiente Malvinas que tiene 11 años, que después se encontrará a 3 años del golpe nuestro en la Argentina con un golpe de Estado. Pero no será solamente eso, sino teniendo 18 años tendrá que irse como uno de los combatientes a Malvinas. Él asegura, y hay un TED muy interesante que lo hace otro excombatiente que se llama José María Rodríguez, lo pueden buscar en YouTube. Dice: no fui a pelear por Malvinas, no fui a pelear por Argentina, fui a pelear para mantenerme con vida. Eso sucedió en muchas partes de Latinoamérica, eso ha sucedido muchas veces. Hemos tenido que vivir salvándonos de quienes muchas veces nos gobiernan, tanto en democracia y peor, en dictadura. Es bien increíble que muchas veces nosotros tenemos que estar defendiéndonos solos en contra de los poderes del Estado, del poder legislativo, que muchas veces legisla para sus convicciones únicas, religiosas o personales, de un gobierno cuando nosotros lo elegimos y después se transforma en algo contrario a lo que nosotros necesitamos. Hay que defenderse de ellos, y un poder judicial que en Latinoamérica por lo menos se ve bastante ausente. Específicamente en Chile lo puedo decir porque sistemáticamente se violaron los derechos humanos y la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones y los recursos de habeas corpus fueron muy poco vistos, aceptados o definitivamente anulados. Nosotros generamos una situación de dolor, pero también desde el dolor uno nace ese llamado de esperanza. Al 50 años escribirlo es rescatar memoria, y la memoria se rescata con cada uno de los pedacitos de nosotros de historia. Cada uno somos dueños de una historia, y al tener esa historia podemos construir una memoria. La memoria es para frenar a los negacionistas. Hoy en día los negacionistas se instalan en el mundo. Ya ven lo que sucede en Francia con Le Pen, en Alemania con la Nueva Alemania, que es un movimiento nazi que se oculta y ya tiene representación en el Parlamento. Ver a los sionistas nazis lo que hacen en Gaza, usando el subterfugio justamente de que hay un movimiento terrorista, cuando más terrorismo hay en justamente el sionismo, que no es, y ahí hago un paréntesis radical ya que me meto en ese tema. Para mí decir sionista no es lo mismo decir semitismo, para que nadie lo confunda, porque todos los pueblos, estos 12 clanes, y ahí váyanse a la historia, a la Biblia si quieren, son semitas. Por lo tanto, cuando ellos se tratan de agarrar de esa palabra es justamente para que nosotros nos confundamos y les digan, se autogeneren una justificación. Más allá de eso, como voy diciendo que hay diferentes personajes que van generando estas dictaduras, actualmente también hay otros que están en la posición de negar y nos niegan la historia que la conocemos, que está ahí. Si más no ir lejos, ahí hay testimonios de gente que padeció, de una mujer que teniendo 18 años termina en un campo de concentración y sale al exilio, pero antes tiene la desgracia de haber sido maltratada y violada. Muchas mujeres fueron violadas por los militares, por los honorables militares del ejército vencedor y jamás vencido. Ese ejército que además maltrata a su población con armas permanentemente. Nosotros tenemos la traición desde el ejército chileno hacia nuestros propios chilenos. Hay 30 y tantos casos que uno podría justificar o hablar de cómo el ejército chileno maltrata a su propio pueblo, no solamente el 11 de septiembre del 73. Está Santa María
de Iquique, que es una matanza de más de 3.000 manifestantes obreros que bajaban de las salitreras a pedir una mejora a la ciudad de Iquique. Llegó un orden en 1907, llega un orden de un general de la capital y termina asesinando a más de 3.000. Hay una cantata que se llama la Cantata Santa María de Iquique, habla de eso. Nuestra historia latinoamericana está llena de estos sucesos. ¿Cómo los detenemos estos sucesos? ¿Qué hacemos para que esto no suceda más? Para que el nunca más que tengo aquí adelante, que pertenece a las abuelas de la Plaza de Mayo, justamente sea eso, el nunca más volver a tener estos actos que son absolutamente aberrantes y fuera de lo normal. O somos sociedades oligofrénicas o tenemos gobiernos que están muy delirantes y muy lejanos a lo que nosotros realmente desearíamos tener. Cuando yo voy generando, y ahí le contesto a Blanca cuando le preguntaba cómo habíamos hecho esto, se hicieron varias formas y formatos, porque algunos fueron justamente entrevistas por Zoom, otras en forma personal, y otras que dieron su testimonio desde el momento que les dije, ¿quieres escribir sobre esto? Como por ejemplo Luis Ceroni, que además él es escritor y él se puso a escribir, pero no solamente él, sino también hay otro escritor actualmente que se llama Bruno Serrano. Bruno me escribe su testimonio de siendo el GAP, grupo de amigos del presidente, que era un grupo de élite que hacía de guardaespaldas de Salvador Allende. Y el día 11 de septiembre el GAP es uno de los grupos que se enfrenta a todo lo que significa la artillería pesada. Bruno Serrano le tocaba en ese momento estar fuera de la moneda. Son 3 GAP que están fuera de la moneda, disparando y defendiendo justamente la moneda. Hay una parte que cuando yo leo el texto me sonrío porque digo, qué cobardes son los milicos, teniendo artillería pesada, tanques, todo lo demás. Habían 3 individuos que los tenían absolutamente arrinconados. O sea, además de aquello, a nosotros se nos inventaron muchas mentiras. Nuestra historia se construye de mentiras. Una de las mentiras más grandes fue que a Salvador Allende había arruinado Chile y para reconstruir la patria había que pedir oro. Entonces se hizo la reconstitución nacional pidiendo oro y la gente, mucha fue a regalar anillos de compromiso, gargantillas y una serie de otras cosas que fueran de oro. Hay un testimonio acá de una persona que dice, yo siendo secretaria de la escuela militar, me tocó días posteriores a la reconstrucción nacional que llegó un oficial con una caja de zapatos donde traía joyas de oro y le dijo, puedes sacar lo que quieras. Hay otro testimonio de María Eugenia Arzún, una muy cercana a Pinochet, que la pone de embajadora en Estados Unidos, que ella hace un coloquio para militares y sus mujeres en Estados Unidos y llegan varias mujeres con diferentes cosas y entre medio de eso una de ellas le pregunta a María Eugenia Arzún, ¿de dónde sacaste ese brazalete que tienes en tu mano? Y ella le dice, me lo regaló mi general, ese brazalete fue mío, entregado a la reconstrucción de la patria. Pinochet, aparte de ser genocida, es un ladrón y un narcotraficante. Se le reconoce como los químicos de la policía política, hombres que estuvieron a servicio de la policía política, haber hecho los primeros laboratorios para depurar la cocaína y enseñarle justamente a colombianos. Usó puente de tráfico. Los dictadores, por esencia, y lo dice alguien que a mí no me es agradable, pero lo puedo repetir, por esencia los dictadores no tienen nada de bueno. Lo dice Vargas Llosa cuando dice, no se confundan porque un dictador no es bueno. Y digo, lo tomo de referencia porque no es de mi agrado, por lo que se ha convertido en los años, el paladín de la ultraderecha, recorriendo todo el mundo, hablando justamente de los buenos personajes como Bolsonaro, Trump y otros cuantos más. No voy a ahondar ahí porque ese es un tema que da para mucho. Lo que sí, para ir redondeando,
es lo que nos va pasando a cada uno de nosotros en el tiempo. Cómo vamos recordando aquellos momentos de la historia, cómo vamos haciendo que esos momentos de la historia no se pierdan nunca. Y los momentos de la historia de México, de ese México doliente que he tenido la posibilidad de conocer por años, de haber marchado en esta misma feria por los 43 de Ayotzinapa, haber estado con familiares de los 43, haber conversado con ellos, quedaría no solamente para un libro y una película y mucho más. Entender lo que hizo Peña Nieto ocultando también ese tipo de infamia, de lo que significó para este país, que cuando empezaron a recibir informes de dónde estaban enterrados, empezaron a excavar y se encontraron no con los 43 de Ayotzinapa, se encontraron con muchas fosas de personas que la reclama una sociedad donde el narcoterrorismo se hizo parte del Estado, donde los 70 y más años del PRI se convirtieron justamente en la dictadura perfecta de Vargas Llosa, que lo dice justamente un tipo de converso de izquierda a derecha, así es él. Pero más allá de eso, cuando uno se va metiendo en lo que es Centroamérica, cuando uno recorre cada uno de los países de América Latina, y cuando también se va viendo cómo hay algunas cosas que sucedieron en el año 38, voy a detenerme en esto. La propaganda nazi en el año 38 era contra migrantes. La plantilla que se ha instalado para los discursos de los liberales, estos conservadores, todos estos personajes que usan un lenguaje bastante agresivo, termina siendo la misma plantilla que tiene Trump, Bolsonaro, Milei y otros cuantos más, Le Pen en Francia o la misma Giorgia en Italia. Usan una plantilla igual. Yo cuando llego a la Ciudad de México y me voy al centro de México, siempre me está diciendo alguien de Polanco o de alguno de esos, ¿cómo te vas a meter al centro de México? Es muy peligroso. Eso mismo me pasa cuando voy a Lima, me dicen, ¿cómo te vas a meter al centro de Lima? Es muy peligroso. Pero cuando ustedes vayan a Santiago de Chile, le van a decir exactamente lo mismo, porque es una plantilla que se repite, se ha ido repitiendo constantemente, ya es un discurso aprendido, y ese discurso aprendido también se da en Madrid y se da en otras latitudes europeas. Ni hablar de algo que nosotros pareciera que no existiera, pero sí es terrorífico: África. Como que nunca lo vemos, como que ellos están allá y bueno, el problema de ellos. Por eso es tan bueno rescatar la memoria. Cuando el apartheid sudafricano, nosotros como que no nos hubiesen pasado nada ahí. Los sometimientos de los blancos hacia los negros, siendo una minoría que gobernó por tantos años. Entonces ahí hay historia, y esa historia la tenemos que saber rescatar. Tenemos que saber hablar de eso, no negar la conversación. Yo siempre termino diciendo, leer hace bien, te saca el letargo de la ignorancia y priva justamente a los seres que de repente, agarrando tu rabia, fabrican un discurso populista. Cuando sucede eso, probablemente el populismo gana. Y ojo, que yo no hablo solamente del populismo de la derecha o la extrema derecha, porque también tenemos populismos de izquierda que nos hacen daño. El daño que nos hizo Castillo a la izquierda, y digo porque yo escribo a la izquierda y no tengo por qué negarlo, el daño que nos hizo a la izquierda Castillo podría ser el mismo daño que le hace la derecha a Trump, el mismo daño que le hace la derecha a Bolsonaro. No voy a hablar del que está por partir porque ya sabemos quién es y no lo voy a nombrar, estoy refiriéndome a Argentina. Pero más allá de aquello, quiero decir que hay de los dos sectores, convenientemente juegan algunos, no todos, pero la mayoría de un sector más que de otro, usar el conservadurismo para atraparte y hacer que las mujeres que defienden por sus derechos y marchan por sus derechos no son feminazis, han logrado derechos. Los trabajadores que están en las manifestaciones no van a la calle porque quieren ir a la calle porque sea un atractivo del fin de semana. Van porque se les han marcado y limitado sus derechos.
Cuando nosotros estuvimos en la revuelta social, era porque ya a los 30 años, que lo convirtieron en 30 pesos los estudiantes, era la gota que rebalsó el vaso. Y los delirantes que gobernaban en ese momento en Chile, en la persona de Sebastián Piñera, dijeron cosas tan aberrantes como levántense más temprano porque el metro es más barato. La gente va, decía el ministro de Salud, la gente va a los consultorios temprano porque quiere socializar, 4 de la mañana. El ministro de Economía dijo en un momento, llega el momento que puedan comprar flores porque están más baratas y se pueden sentir galanes frente a sus parejas. Esos discursos son violentos y crean odio. Y la gente salió a la calle. Y la protesta generó lo que muchos conocemos, pero la protesta también fue filtrada. Hay varios documentos que hablan de la infiltración de la protesta. En el segundo piso de La Moneda, durante los días de la protesta social, había un asesor muy directo relacionado con Pinochet, que era asesor de Piñera. Criminaliza la protesta de cierta forma. Hasta el día de hoy, de las 70 y tantas estaciones del metro quemadas, no hay nadie detenido, no hay ningún informe que diga quién las quemó. Extrañamente las quemó alguien. Dijeron que las habían quemado los manifestantes, pero resulta que también hay un lote de testimonios que dicen que a esa hora que se quemaron no habían cámaras de seguridad. El metro tiene cámaras de seguridad para grabar cada segundo. Lo sé porque trabajé para una organización que veíamos las cámaras de seguridad del metro y veíamos la cantidad de gente que además se tira al metro. Entonces, al final, cuando tú quieres construir un discurso, cuando tú quieres construir una historia, o cuando tú quieres negar una historia, justamente haces lo contrario a esto: ocultar testimonios. Los testimonios vivientes de los 24 que yo logré rescatar son los miles de testimonios que podrían hacer miles de tomos. Podríamos hacerlo en la Argentina, en Uruguay, en la Operación Cóndor, que nace desde Chile a Uruguay, el intercambio en ese momento el intercambio de presos políticos, de gente tan nefasta como el primer atentado que se da en la ciudad de Buenos Aires es para matar a un comandante jefe chileno en el año 76. En las calles de Palermo se pone una autobomba y mata al general Prat y a su mujer. Pero ya antes había la derecha jugado y había matado a otro comandante en jefe del ejército, que era el general Schneider. Y ahí le pregunto siempre yo a los militares, ustedes que hablan tanto del general Pinochet, ¿dónde están sus comandantes en jefe muertos y asesinados por la ultraderecha? Como el general Schneider y el general Prat. No existieron, no eran los mismos tipos de generales que ustedes necesitaban. Ese es el tema. Fueron parte de la traición, la felonía y en la muerte. Y se hicieron cómplices. Víctor Jara, después de 50 años recién, tiene los culpables. Y son tan mediocres y tan malditos que uno de los culpables termina suicidándose no hace mucho. O sea, hay mucho que rescatar. En la memoria se rescata también esa historia. La historia duele. ¿Por qué? Porque muchas veces la historia no es la que queremos contar de las fiestas que nos tocó vivir, sino también de este tipo de memoria, de los campos de concentración de Auschwitz, de lo que se hizo en Hungría con el gueto de Budapest, o todo lo que uno puede recorrer dentro de Europa en su momento en los años 40. No solamente eso, en los años 50 después, lo que es el franquismo. Todas aquellas cosas que uno de repente dice, yo como ciudadano a pie, porque hay alguien que me manosea y me mete información que no es real. Nos manosean todos los días. Apaguen la tele y prendan un libro. Qué mejor estar en la feria del libro sabiendo que la televisión no es necesaria, aparte de que sirva de pantalla para avisar una presentación del libro. Los dejo invitados a que conozcan este libro. Estoy muy agradado de haber podido estar con una poeta que la metí en este cuento. Ella es más de poesía. A Jesús, que es un periodista. Y bueno, y ustedes que se dieron el tiempo de detenerse acá un rato a este conversatorio. Voy a seguir presentando libros
el viernes voy a estar en Quinque y voy a Oaxaca a presentar el libro. Voy a estar en Puebla. Voy a quedarme unos días más recorriendo México. México me encanta. Este México que tiene todo. México lindo y querido y triste y opaco. Tiene el yin y el yang metido adentro de sus venas. Es intenso como la Chabela, es intenso como la Frida. Son intensos. Los mexicanos saben disfrutar, pero también lloran con sus canciones cebollas que se cortan las venas. Por lo tanto, me encanta estar en la Feria Internacional del Libro, en esta 37 Feria Internacional del Libro, poder haber vuelto con este tipo de libros. Yo he tenido la posibilidad de presentar varios libros acá, pero específicamente este yo te lo tenía como en deuda. Si yo soy un animal político, me cuesta mucho escribir de política, pero me he alargado ya con 2 textos políticos sobre la revuelta social de Chile y los 50 años del golpe. Solamente quiero acabar con algo que es muy pequeño, pero para mí es decidor. Por todo eso que desaparecieron y otros que muchos los asesinaron, y por esa memoria que nos reclama cada día en este Chile de los 50 años, digamos nunca más. Gracias. Si alguien quiere, creo que quedan unos minutos. Gracias. Sí, quedan unos minutos. Si alguien quiere alguna pregunta, yo feliz. Yo vengo de sentimiento. Vengo de un país televidío ocupado de 1898, yo soy puertorriqueño. A nosotros también nos silencian constantemente y constantemente se nos oculta nuestra historia de represión, asesinatos también, y me siento acompañado por ustedes. Nada, eso. Gracias. Algo, no sé. Yo decir que realmente leer 50 años del golpe, testimonios de Manuel Capitán Cianuro, es recibir el eco de muchas voces en la historia de este acontecimiento, que como ya dijeron tanto Jesús Cruz Flores como el autor, realmente nos sentimos espejeados a la hora de leerlo, porque bien puede ser la realidad de otros en menor o mayor cuantía. El hecho de leer cómo muchos tuvieron que vivir el toque de queda, que no podían salir. Sin ir más lejos, a nosotros nos tocó una realidad diferente que no tenía que ver con política, pero si le rascamos, al final de cuentas la pandemia también fue una cuestión política. Y seguramente Manuel Capitán Cianuro no deja aquí esta cuestión de rescatar la historia. Yo los invito a que se acerquen a este libro para conocer la historia y sobre todo para que se la regalen a gente joven, para que estas realidades no nos duelan o nos sigan doliendo. Es increíble de repente leer cómo veían en la televisión o iban caminando cuando había ese ataque a la Casa de la Moneda, y cómo se extinguía una voz tan potente como la de Salvador Allende. Entonces, pues está ahí la invitación a que si hay alguien que quiera acercarse aquí con el escritor, lo puede hacer, a que si quieren adquirir el libro también, y sobre todo pues a que sigamos leyendo. Si algo tiene la Feria Internacional del Libro
y en particular este stand tan bonito de Chile, es acercarnos a la literatura y a la literatura viva, y en este caso de Manuel Capitán Cianuro, el rescate de la memoria. No olvidemos que también Jesús Cruz Flores quiere decir algo. Bueno, agradecer el espacio, agradecer a Manuel esta invitación, agradecer el estar con ustedes en territorio chileno, en Jalisco. Pues decir, faltaron muchas cosas. Nos queda Bosnia-Herzegovina, esa exterminación de islámicos, y también en el caso contrario, de cristianos por islámicos. Hay muchas cosas que escarbar dentro de la memoria, dentro de esta memoria que es común. Hay un libro excelente, hablando de Puerto Rico, de José Luis La Bodega, que narra esa realidad de Puerto Rico, esa represión, esa necesidad de tener una identidad propia y no ser una estrella más como Estado protegido y ocupación. Y la memoria no la encontré. No hay democracia en mi país, no hay democracia. Un país colonizado no existe democracia, no hay una democracia. Y lo que decía Manuel, antidemocrática la colonia. Nos venden mentiras y nos las tragamos. Entonces, aquí está la herramienta para empezar a hacer el cambio, empezar a ver la realidad. Y pues un gusto, Manuel, el estar aquí. Lo último, voy a terminar. Yo creo que hay algo que a nosotros nos une mucho. Bueno, con México tenemos muchos puntos de unión, muchos exiliados. Lo decía al principio, antes de partir de esto, el porcentaje más alto de exiliados de países que fueron ocupados militarmente por las dictaduras lo tiene Chile, pero México fue muy acogedor hacia chilenos. De hecho, acá en México se alojó la familia de Salvador Allende. Salvador Allende hace su último discurso externo en la Universidad de Guadalajara. Por ahí alguien puso en un muro que se estaba rayando las murallas, y me parece bien, expresiones. La calle habla, le llamo yo a eso. Dice que en ese discurso decía: ser joven y no ser revolucionario es una cosa antibiológica. Entonces uno tiene que pensar que tenemos y mantenemos muchas relaciones con este país que acogió a muchos chilenos que salieron al exilio a deambular por el mundo, que les timbraron el pasaporte. Cierro con un testimonio que no está en el libro. Una niña de 7 años con su hermanito salen al exilio, su madre la habían exiliado. A los años después, viviendo en Canadá, vuelven a Chile, hacen una vida relativamente normal. El día que yo le pedí el testimonio, ella me da el testimonio completo y me llama por teléfono una noche y me dice: no quiero que el testimonio lo publiques. ¿Por qué? Porque acabo de descubrir que entregó mi madre, mi padre. El papá había entregado a la... Bueno, así funcionó todo este parataje. El padre entrega a la madre sale al exilio y el papá manda a sus 2 hijos como galletas fuera del país. Viven con traumas. Y eso. Gracias. Perdón. Gracias. Bueno, primero, enhorabuena por el libro. Yo nací el 29 de agosto de 1973. Evidentemente, lo que sucedió el 11 de agosto de aquel año, en esos momentos yo no tenía la menor idea. Pero desde que la memoria me da cuenta, recuerdo imágenes en documentales y en libros de fusiles y armas de asalto, quitándole la vida a manos del pueblo contra su mismo pueblo. Esta es la historia, ya se dijo, de muchas partes de América Latina. Así que esperemos que eso quede ahí en la memoria y que esos fusiles y esas armas de asalto queden solamente en los museos. Viva México, viva Chile y viva América Latina. Y vivan sus pueblos. Listo, gracias. Voy a estar firmando libros. Tengo la gracia que este libro se agotó, lo tuvimos que guardar para hoy día. Vamos a tener el viernes, sábado y domingo libros, porque tenemos que mandar a hacer más libros. Pero
eso, para mí, para la historia, para este momento de memoria es algo muy reconfortante. La gente está buscando este tipo de memoria. Y bueno, el stand tiene varios otros libros que están dedicados a los 50 años. Sigan acercándose porque van a haber más presentaciones alrededor de esto mismo. Agradezco a quienes hacen posible que nosotros como escritores podamos venir a la Feria del Libro, ya sea a la organización central de esta Feria Internacional del Libro, a la Carlos Fuentes, que este año está organizando parte de este stand, sobre todo en las ventas. Esperemos tener el libro en Carlos Fuentes también. Y a la gente que hace posible. No está acá mi embajadora, pero ayer estuvimos conversando harto rato, Beatriz Sánchez, una gran luchadora también, que hoy día está de embajadora acá en México.